Hay un momento, muy silencioso, en el que dejas de aceptar cosas que antes tolerabas sin cuestionar. No porque alguien te haya enseñado, no porque hayas leído algo nuevo, sino porque algo dentro de ti ya no puede seguir ignorándose. Y si esto te resuena, aunque sea un poco, quédate. No para aprender algo completamente nuevo, sino para reconocer algo que ya está pasando en ti. Porque esto no empieza con un cambio externo, empieza con una incomodidad, una sensación sutil pero constante, como si algo en tu vida ya no encajara del todo, aunque por fuera todo parezca estar bien. Tal vez lo has sentido, en conversaciones donde estás, pero no del todo presente, en decisiones que tomas, pero que no te representan completamente, en momentos donde dices sí y algo dentro de ti se queda en silencio, y ese silencio no es indiferencia. Es una parte de ti que ya no quiere seguir negociándose. Pero durante mucho tiempo aprendiste a ignorarla, a adaptarte, a ajustar lo que sientes, para que todo funcione, para no incomodar, para no perder, para no arriesgar. Y eso, al inicio parece que funciona. Te permite encajar, te permite avanzar, te permite mantener ciertas relaciones, pero hay un costo. Uno que no siempre se ve de inmediato. Se siente en el cansancio, en la duda constante, en esa sensación de estar viviendo, pero no completamente alineado con lo que eres. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a perder algo muy importante: respeto por ti, no en un sentido superficial, no como autoestima inflada, sino en algo mucho más profundo, la capacidad de escucharte y actuar en consecuencia. Porque respetarte no es solo quererte, es no traicionarte. Y esa traición no siempre es evidente, no es algo grande, es acumulativa. Pequeños momentos donde te dejas de lado, donde sabes algo pero haces lo contrario, donde sientes algo pero lo minimizas, donde necesitas algo pero lo postergas. Y cada uno de esos momentos parece insignificante, pero no lo es, porque con el tiempo construyen una relación contigo donde ya no eres prioridad, donde tu voz interna pierde peso, donde tus límites se vuelven difusos y donde tu identidad empieza a depender de lo que pasa afuera, de cómo te ven, de lo que esperan, de lo que funciona. Y eso cambia la forma en la que vives, porque ya no eliges desde lo que eres, eliges desde lo que crees que debes ser. Y ahí aparece algo que muchas personas sienten, pero no siempre saben nombrar: una desconexión, como si estuvieras en tu vida, pero no completamente dentro de ella, como si hubiera una distancia entre lo que haces y lo que realmente quieres. Y lo más fuerte es que esa distancia se normaliza, se vuelve parte del día a día, hasta que un día algo cambia, no necesariamente algo grande. A veces es un momento pequeño, una situación donde ya no puedes seguir igual, donde algo dentro de ti dice: esto ya no. Y esa frase, aunque simple, marca un antes y un después, porque no viene de la mente que analiza, viene de un lugar más profundo, más claro, más honesto. Y cuando aparece, ya no puedes ignorarla igual, porque ahora sabes que hay cosas que ya no quieres sostener, sabes que hay formas de estar que ya no te representan, sabes que seguir igual tiene un costo que ya no quieres pagar. Y ahí empieza la transformación, no como algo visible, no como un cambio inmediato, sino como un proceso interno, donde empiezas a cuestionar, a observar, a darte cuenta de lo que antes hacías en automático. Y eso incomoda, porque ahora ves lo que antes ignorabas, ahora sientes lo que antes evitabas, ahora reconoces partes de ti que estaban en segundo plano. Y eso no siempre se siente bien, pero es necesario, porque no puedes respetarte sin primero escucharte. Y no puedes escucharte si sigues llenando cada espacio con ruido, con distracciones, con respuestas externas, con todo lo que evita que te encuentres contigo. Por eso este proceso no es rápido, no es lineal, no es cómodo todo el tiempo, pero es real, porque cada vez que eliges no ignorarte, aunque sea en algo pequeño, estás reconstruyendo algo que habías dejado de lado.
tu propia referencia, tu propio lugar, tu propia voz. Y eso, poco a poco, empieza a cambiar la forma en la que te ves. Ya no como alguien que tiene que adaptarse para encajar, sino como alguien que puede elegir desde lo que es. Y eso cambia todo. Aunque todavía no lo veas completo, aunque todavía haya dudas, aunque todavía haya momentos donde vuelvas a lo de antes, porque esto no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de empezar a hacerlo consciente. Y eso ya empezó. Tal vez justo ahora, en este momento donde algo dentro de ti se está reconociendo. Y cuando empiezas a reconocerte de esa forma más honesta, algo se rompe por dentro. No de manera dramática, no como una crisis, sino como una pequeña grieta en la forma en la que te habías estado sosteniendo. Esa idea de que podías seguir adaptándote sin consecuencias, de que podías seguir ignorando lo que sentías y todo iba a estar bien. Esa idea deja de funcionar. Y ahí aparece algo que puede confundirte. Empiezas a notar cosas que antes no te afectaban tanto. Situaciones que tolerabas ahora te incomodan más. Personas con las que fluías ahora te generan una especie de tensión. Decisiones que antes tomabas sin pensar ahora te cuestan. Y no es que te estés volviendo más sensible, es que estás dejando de anestesiarte. Y eso cambia completamente la percepción. Porque cuando dejas de ignorarte, todo se vuelve más claro, más evidente, más difícil de justificar. Y eso, al inicio, puede parecer que empeora las cosas, como si estuvieras retrocediendo, como si estuvieras más confundido que antes. Pero en realidad, estás viendo. Y ver, aunque incómodo, siempre es el primer paso para cambiar. Porque durante mucho tiempo, probablemente confundiste estabilidad con adaptación. Creíste que estar bien era no generar conflicto, que estar en paz era no incomodar a nadie, que tener relaciones sanas era evitar tensión. Pero eso no es estabilidad, es contención, es sostener algo a costa de ti. Y cuando empiezas a respetarte, esa forma de estar ya no es suficiente, ya no te alcanza, ya no te representa. Y eso genera una especie de choque interno. Una parte de ti quiere seguir como antes, porque es lo conocido, porque es lo seguro, porque evita incomodidad. Pero otra parte ya no puede, ya no quiere. Y esa tensión es parte del proceso. No es señal de que algo esté mal, es señal de que algo está cambiando. Porque cuando empiezas a respetarte, no solo cambian tus decisiones, cambia tu percepción. Empiezas a notar cuando te estás forzando, cuando estás diciendo algo que no sientes, cuando estás sosteniendo algo que ya no quieres. Y esa conciencia no siempre es cómoda, porque ahora, cada vez que te traicionas, lo sientes más. Ya no pasa desapercibido, ya no puedes decir no pasa nada con la misma facilidad. Y eso es clave, porque esa incomodidad es lo que te empieza a guiar. No hacia lo perfecto, sino hacia lo coherente. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque respetarte no siempre se siente bien al inicio. A veces implica decir algo que sabes que puede incomodar. A veces implica tomar una decisión que no todos van a entender. A veces implica soltar algo que parecía importante, pero que ya no encaja contigo. Y eso duele, porque no solo estás cambiando comportamientos, estás cambiando dinámicas. Estás cambiando roles, estás cambiando la forma en la que te relacionas con el mundo. Y eso, inevitablemente, genera movimiento. Pero ese movimiento no es el problema, es el ajuste. Es la consecuencia natural de dejar de vivir desde la adaptación automática y empezar a vivir desde algo más interno, más real, más tuyo. Y ahí aparece una pregunta que no siempre tiene una respuesta inmediata. ¿Quién eres cuando dejas de hacer lo que se espera de ti? No la versión que encaja, no la que responde bien, sino la que aparece cuando decides no traicionarte. Y esa versión no siempre es clara al inicio. Puede sentirse incómoda, inestable, incluso contradictoria, pero es real. Y eso es lo que importa. Porque respetarte no es convertirte en alguien perfecto, es permitirte ser alguien verdadero.
incluso cuando eso no encaja del todo, incluso cuando eso cambia la forma en la que otros te ven. Y aquí es donde empieza algo muy importante. Empiezas a dejar de construir tu vida desde la reacción, desde lo que otros hacen, desde lo que se espera, desde lo que debería ser, y empiezas a construirla desde algo distinto, desde lo que sientes, desde lo que necesitas, desde lo que tiene sentido para ti. Y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no estás intentando encajar en una vida que no te representa del todo. Estás empezando a crear una que sí, no perfecta, no sin dudas, pero más alineada, más coherente, más tuya. Y eso tiene un efecto que no siempre se ve desde fuera, pero que se siente por dentro. Una especie de estabilidad distinta, no basada en que todo esté bajo control, sino en que tú ya no te estás dejando de lado constantemente. Y eso es el inicio real del respeto propio. No lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que haces cuando nadie está mirando. Cuando decides, aunque no haya validación. Cuando eliges, aunque haya incomodidad. Y cada uno de esos momentos, aunque parezcan pequeños, empiezan a cambiarlo todo. Y cuando empiezas a sostener esos pequeños momentos donde eliges no ignorarte, algo dentro de ti empieza a cambiar de forma muy profunda. Empiezas a confiar, no en que todo va a salir bien, sino en que puedes sostener lo que pase. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque durante mucho tiempo, tu seguridad dependía de evitar el error, de no incomodar, de hacer lo correcto según lo externo. Pero ahora empieza a construirse algo distinto. Una confianza que no depende de que todo esté bajo control, sino de que tú estás presente. Y cuando estás presente, ya no reaccionas igual. Ya no necesitas responder de inmediato. Ya no te pierdes en cada duda. Empiezas a darte espacio. Y ese espacio es clave, porque ahí es donde empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. El momento exacto donde te traicionabas. Ese instante donde sabías lo que querías, pero elegías lo contrario. Ese segundo donde sentías algo claro, pero lo minimizabas. Ese punto donde tu voz interna aparecía y tú la ignorabas. Y ahora, ese momento se vuelve visible. Y eso incomoda, porque ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes. Y saber implica responsabilidad, no como carga, sino como consecuencia natural de ver con claridad. Porque cuando ya no estás en automático, cada decisión pesa distinto. Ya no puedes culpar tanto al entorno. Ya no puedes justificar todo. Ahora hay una parte de ti que está mirando, que está consciente y que ya no quiere volver atrás. Y eso genera un cambio muy particular. Empiezas a respetarte, incluso en lo pequeño, en cosas que antes ni siquiera cuestionabas. ¿Cómo respondes? ¿Qué aceptas? ¿Qué toleras? ¿Qué postergas? Y eso empieza a reorganizar tu vida. No de golpe, no de forma dramática, pero sí de manera constante, porque cada vez que te eliges, aunque sea en algo mínimo, estás reforzando algo muy importante, tu propio valor, no el valor que viene de lo que haces, ni de lo que logras, ni de lo que otros reconocen, sino el valor que viene de cómo te tratas. Y eso cambia completamente la base, porque cuando tu valor depende de lo externo, siempre estás en riesgo, siempre estás ajustándote, siempre estás buscando. Pero cuando empieza a construirse desde dentro, todo se vuelve más estable, más claro, más sólido. Y eso impacta en todo, en cómo te relacionas, en cómo decides, en cómo te percibes. Porque ya no necesitas demostrar tanto, ya no necesitas convencer, ya no necesitas encajar a cualquier costo. Y eso libera una cantidad de energía que antes estaba atrapada en sostener una versión de ti que no era completamente real. Energía que ahora empieza a dirigirse hacia algo distinto, hacia lo que sí te representa, hacia lo que sí quieres, hacia lo que sí tiene sentido para ti. Y eso cambia la dirección, porque ya no estás viviendo en función de evitar errores. Estás empezando a vivir en función de lo que te hace sentido. Y eso, aunque suene simple, no lo es, porque implica dejar de moverte desde el miedo y empezar a moverte desde la coherencia. Y esa transición no es inmediata. Va a haber momentos donde dudes, donde quieras volver a lo seguro,
a lo conocido, a lo que te daba estabilidad antes. Pero si te detienes y te observas, vas a notar algo. Esa estabilidad no era real, era frágil. Dependía de muchas cosas externas, de que todo estuviera en equilibrio, de que nadie se incomodara, de que tú no te salieras del rol. Y eso no es sostenible. Por eso, aunque ahora haya más incertidumbre, también hay algo nuevo. Una sensación de dirección, de que aunque no tengas todas las respuestas, hay algo en ti que sabe por dónde ir. Y eso es lo que empieza a guiarte. No de forma perfecta, no siempre clara, pero sí más honesta. Y esa honestidad es la base de todo. Porque respetarte no es hacer todo bien, es no mentirte, es no ignorarte, es no justificar lo que sabes que no te hace bien. Y cada vez que haces eso, aunque sea incómodo, estás construyendo algo que no depende de nada externo. Tu propia integridad. Y eso no se negocia, no se adapta, no se ajusta para encajar, se sostiene. Y sostenerlo es lo que empieza a cambiarlo todo. Porque ya no estás reaccionando a la vida, estás empezando a vivirla desde ti. Y eso es el inicio real de una transformación que no se ve de inmediato, pero que cambia absolutamente todo por dentro. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, desde esa integridad más silenciosa, algo se vuelve imposible de ignorar. Ya no puedes volver a tratarte como antes. Ya no puedes hacer como si no sintieras. Ya no puedes convencerte de que algo está bien cuando claramente no lo está para ti. Y eso cambia la forma en la que te mueves en el mundo. Empiezas a notar con más claridad dónde te estás forzando, dónde estás sosteniendo algo por costumbre, dónde estás manteniendo dinámicas que ya no te representan. Y lo más fuerte es que ya no puedes desverlo, porque antes podías ignorar, podías justificar, podías adaptarte sin tanta fricción interna. Pero ahora, cada vez que lo haces, algo en ti se activa. Una incomodidad más directa, más clara, más difícil de tapar. Y eso puede ser abrumador al inicio, porque parece que todo se vuelve más difícil. Como si la vida se complicara más, justo cuando estás intentando hacer las cosas mejor. Pero en realidad no es que se haya complicado, es que estás dejando de simplificarte a ti para que todo encaje. Y eso inevitablemente hace que ciertas cosas se sientan distintas. Relaciones que antes fluían, ahora requieren más presencia. Decisiones que antes tomabas rápido, ahora necesitan más honestidad. Espacios donde antes te adaptabas, ahora te piden coherencia. Y eso es parte del proceso. No es señal de error, es señal de profundidad, porque respetarte no es hacer tu vida más cómoda en el corto plazo, es hacerla más real en el largo. Y lo real no siempre es cómodo, pero sí es sostenible. Y aquí es donde aparece algo que muchas personas no esperan. Empiezas a perder tolerancia, no hacia los demás, sino hacia lo que no es coherente contigo. Cosas que antes dejabas pasar, ahora te pesan más. No porque te hayas vuelto más rígido, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte igual. Y eso puede generar fricción, interna y externa. Porque cuando cambias tu forma de estar, el entorno no siempre cambia al mismo ritmo. Y ahí aparece una sensación muy particular, como si estuvieras entre dos versiones de tu vida, la que ya no encaja y la que todavía no se termina de construir. Y ese espacio es incómodo, porque no es claro, no es estable, no es completamente definido, pero es necesario, porque ahí, en ese punto intermedio, es donde realmente se transforma todo. No cuando todo está resuelto, sino cuando estás en proceso y decides no volver atrás. Y eso requiere algo que no siempre se menciona cuando se habla de cambio. Paciencia contigo, porque vas a fallar. Vas a volver a viejos patrones. Vas a decir que sí cuando querías decir que no. Vas a postergar algo que sabías que era importante. Y eso no invalida nada. No significa que no estás cambiando. Significa que estás reconfigurando algo que llevas años repitiendo. Y eso toma tiempo. Pero hay una diferencia muy clara. Antes lo hacías sin darte cuenta. Ahora te das cuenta. Y esa diferencia lo cambia todo.
porque ya no estás completamente en automático. Ahora hay conciencia. Y donde hay conciencia, hay posibilidad. Posibilidad de elegir distinto la próxima vez. Posibilidad de detenerte un segundo más. Posibilidad de escucharte antes de reaccionar. Y eso, poco a poco, empieza a cambiar la dirección. Porque no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente, cada vez más seguido. Y en ese proceso, empiezas a construir algo que antes no estaba tan presente. Confianza en ti. No la confianza de todo me va a salir bien, sino la confianza de que incluso si te equivocas, no te vas a abandonar. Y eso es clave, porque durante mucho tiempo el miedo no era equivocarte, era quedarte solo contigo después de equivocarte. Era no saber sostener lo que sentías, era no saber cómo volver a ti. Pero ahora estás aprendiendo algo distinto. Estás aprendiendo a quedarte, a no huir de lo que sientes, a no corregirte de inmediato, a darte espacio. Y eso crea una base completamente nueva, porque ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz. Empiezas a sentirte en paz, incluso en medio del proceso, y eso cambia la forma en la que vives, porque ya no estás corriendo todo el tiempo. No estás buscando constantemente la versión correcta. No estás intentando encajar en una forma que no es completamente tuya. Estás descubriendo, probando, ajustando, pero desde un lugar más real, más conectado contigo. Y eso es lo que empieza a transformar tu vida. No un cambio externo inmediato, sino una forma distinta de estar en todo, donde ya no eres alguien que se adapta para sobrevivir, sino alguien que se respeta para vivir. Y eso, aunque no haga ruido, es uno de los cambios más profundos que puedes hacer. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, donde ya no te adaptas automáticamente, donde te escuchas antes de moverte, pasa algo que cambia por completo tu realidad, aunque por fuera casi no se note. Empiezas a elegir distinto, no porque alguien te diga qué hacer, no porque tengas una fórmula clara, sino porque algo en ti ya no negocia igual. Y esas elecciones, al inicio parecen pequeñas, casi invisibles, pero tienen un impacto enorme, porque ya no eliges solo lo que es más fácil, o lo que evita conflicto, o lo que mantiene todo igual. Empiezas a elegir lo que es coherente, y eso cambia la dirección, porque durante mucho tiempo tus decisiones no estaban alineadas con lo que realmente querías, estaban alineadas con lo que evitaba incomodidad, con lo que mantenía la estabilidad externa, con lo que aseguraba que todo siguiera funcionando. Pero esa estabilidad tenía un precio, tu desconexión, y ahora ese precio ya no te parece aceptable. Aunque no tengas todo claro, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas, sabes que no quieres seguir tomando decisiones que te alejan de ti. Y eso es suficiente para empezar a moverte distinto, porque no necesitas tener toda la respuesta para saber qué no es. Y muchas veces, respetarte empieza por ahí, por dejar de elegir lo que sabes que no te representa. Y eso cambia mucho más de lo que imaginas, porque no solo impacta en decisiones grandes, empieza a filtrarse en todo, en cómo hablas, en lo que aceptas, en lo que postergas, en lo que decides sostener y en lo que decides soltar. Y poco a poco, tu vida empieza a organizarse desde otro lugar, no desde la urgencia, no desde la reacción, sino desde una coherencia más interna. Y eso genera algo que antes no estaba. Claridad. No una claridad perfecta, no una certeza absoluta, pero sí una sensación de dirección, de que lo que estás haciendo tiene sentido para ti. Y eso es mucho más estable que cualquier respuesta externa, porque no depende de lo que pase afuera, depende de cómo te estás relacionando contigo. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Empiezas a darte cuenta de que respetarte también implica renunciar. Renunciar a ciertas dinámicas, a ciertas formas de estar, a ciertas versiones de ti que funcionaban, pero que ya no encajan. Y eso no siempre es fácil, porque aunque esas versiones no eran completamente auténticas, eran conocidas, eran seguras, te daban una estructura, un lugar claro. Y soltar eso implica atravesar un espacio donde no todo está definido,
donde no sabes exactamente quién eres en esta nueva forma de estar. Y ese espacio puede generar inseguridad, puede hacerte dudar, puede hacerte pensar que tal vez estabas mejor antes. Pero si te detienes y te observas con honestidad, vas a notar algo. Antes no estabas mejor, estabas más acostumbrado. Y hay una gran diferencia entre estar cómodo y estar en paz. Porque la comodidad muchas veces viene de lo conocido, incluso si no es lo que necesitas. Pero la paz viene de la coherencia, de sentir que lo que haces se parece a lo que eres. Y eso es lo que estás empezando a construir. No perfecto, no inmediato, pero real. Y en ese proceso empiezas a notar algo más. Tu energía cambia. Ya no estás tan cansado, no porque hagas menos, sino porque dejas de sostener cosas que no te corresponden. Dejas de invertir energía en mantener una imagen, en evitar conflicto, en adaptarte constantemente. Y esa energía se libera y empieza a dirigirse hacia algo distinto, hacia lo que sí te importa, hacia lo que sí te representa, hacia lo que sí quieres construir. Y eso es lo que empieza a transformar tu vida. No un cambio externo inmediato, sino una reorganización interna, donde ya no estás disperso en todo lo que pasa afuera, sino más enfocado en lo que pasa dentro de ti. Y eso te da algo que antes no tenías de la misma forma. Presencia. Empiezas a estar más en lo que haces, más en lo que decides, más en lo que sientes. Y esa presencia cambia la calidad de todo, porque ya no estás actuando en automático. Ahora hay intención, hay conciencia, hay elección. Y eso, aunque no haga ruido, es lo que realmente transforma. Porque no se trata de cambiar toda tu vida de golpe, se trata de cambiar la forma en la que estás en ella. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a moverse también. Relaciones, decisiones, caminos, todo empieza a ajustarse a esa nueva forma de estar. No sin fricción, no sin momentos incómodos, pero sí con una dirección mucho más clara. Y esa dirección ya no viene de afuera, viene de ti, de esa parte que empezaste a escuchar, que empezaste a respetar, que ya no estás dispuesto a ignorar. Y eso es lo que realmente cambia todo. No porque tengas más control, sino porque tienes más conexión. Y desde ahí, la vida se siente distinta, más real, más tuya, más alineada. Y eso es lo que estabas buscando, aunque no lo supieras con tanta claridad. Y cuando empiezas a moverte desde esa conexión, hay algo que cambia de forma muy profunda, aunque por fuera todo parezca igual. Dejas de negociar contigo en silencio. Antes, cada decisión venía acompañada de un pequeño acuerdo interno. Esto no me encanta, pero no pasa nada. Sé que no quiero, pero lo hago y ya. Luego veo lo mío. Y así, poco a poco, ibas posponiéndote. No de forma evidente, sino constante. Y lo más fuerte es que te acostumbraste. Te acostumbraste a no ser prioridad, a estar disponible, a resolver, a sostener, a cumplir. Y en ese proceso, dejaste de preguntarte algo muy simple. ¿Qué necesito yo aquí? Porque durante mucho tiempo, esa pregunta no tenía espacio. No porque no fuera importante, sino porque no era lo que sostenía el equilibrio externo. Pero ahora, esa pregunta empieza a aparecer, cada vez más, en decisiones pequeñas, en momentos cotidianos, en situaciones donde antes actuabas en automático. Y eso cambia completamente el punto de partida, porque ya no estás reaccionando desde lo que se espera, estás empezando a elegir desde lo que necesitas. Y eso no siempre es cómodo, porque muchas veces lo que necesitas no coincide con lo que otros esperan. Y ahí aparece la fricción, no como conflicto abierto necesariamente, sino como una tensión interna. Esa sensación de estar entre dos cosas, lo que sabes que es para ti y lo que sabes que sería más fácil para los demás. Y durante mucho tiempo ya sabes cuál elegías. Pero ahora eso empieza a cambiar. Y ese cambio, aunque sutil, es uno de los más importantes, porque ahí es donde dejas de vivir en función de sostener todo afuera y empiezas a incluirte dentro de tu propia vida. Y eso tiene consecuencias, no negativas, reales. Empiezas a decir que no, en situaciones donde antes decías que sí. Empiezas a tomar distancia donde antes te quedabas.
Empiezas a priorizarte, donde antes te postergabas. Y eso, inevitablemente, genera reacción, a veces externa, a veces interna, comentarios, miradas, expectativas que ya no encajan igual. Y también pensamientos dentro de ti. ¿Estoy siendo demasiado? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si debería volver a como era antes? Y ahí es donde se pone a prueba todo. Porque no se trata solo de saber lo que necesitas, se trata de sostenerlo cuando no es validado. Y eso es lo que transforma. Porque ahí dejas de depender de que todo esté alineado afuera para sentirte bien. Empiezas a sostenerte desde dentro. Y eso no es inmediato, ni perfecto. Hay momentos donde dudas, donde quieres volver a lo conocido, donde sientes que tal vez era más fácil antes. Pero si te detienes y recuerdas cómo te sentías antes, vas a notar algo. No era paz, era costumbre, era adaptación, era una forma de funcionar que te alejaba de ti. Y ahora, aunque haya más incomodidad en el proceso, hay más verdad, más coherencia, más presencia. Y eso vale más, porque esa coherencia empieza a generar algo muy importante. Autoestima real, no la que viene de lo que logras, ni de lo que otros reconocen, sino la que se construye en cada momento donde te eliges, donde te respetas, donde no te abandonas. Y eso cambia completamente la base, porque ya no necesitas demostrar tanto, no necesitas convencer, no necesitas encajar a cualquier costo. Empiezas a sentirte suficiente desde dentro. Y eso impacta en todo, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te posicionas, porque ya no estás pidiendo espacio, lo estás ocupando. Y eso tiene un efecto muy claro. Empiezas a ser percibido distinto, no porque cambies radicalmente, sino porque hay algo en ti que ya no es negociable. Y eso se siente en la forma en la que te expresas, en lo que sostienes, en lo que ya no permites, y no necesitas explicarlo demasiado. No necesitas justificarlo constantemente, porque no viene de una idea, viene de una convicción interna. Y eso es lo que realmente transforma, no el cambio externo visible, sino la forma en la que te sostienes dentro de ese cambio. Porque puedes hacer muchas cosas distintas, pero si internamente sigues dudando de ti, todo se vuelve frágil. Pero cuando empiezas a confiar, aunque no sea perfecto, aunque no sea constante, aunque todavía haya momentos de duda, hay algo que se mantiene, tu relación contigo, y esa relación es lo único que no debería romperse, porque desde ahí construyes todo, decisiones, relaciones, dirección, vida. Y cuando esa base cambia, todo lo demás inevitablemente empieza a cambiar también. No porque lo fuerces, sino porque ya no puedes sostener lo que no está alineado contigo. Y eso, aunque a veces incomode, es exactamente lo que te está llevando a una vida que se siente más tuya, más real, más coherente. Y eso es el verdadero cambio, el que no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo estás tú dentro de todo eso. Y cuando empiezas a sostenerte de esa forma, sin volver a negociar contigo cada vez que algo incomoda, aparece algo que no siempre se dice, pero que es inevitable. Empiezas a perder ciertas versiones de tu vida, no personas necesariamente, no todo de golpe, pero sí formas de estar, que ya no encajan contigo, dinámicas que antes sostenías, lugares donde eras una versión más pequeña de ti, relaciones donde tu presencia dependía de cuánto cedías. Y soltar eso, aunque sea lo correcto, también duele, porque no estás soltando solo lo que no te hacía bien, estás soltando lo conocido, lo que te daba un lugar, lo que te hacía sentir parte, aunque fuera a medias. Y ese momento, ese punto donde ya no eres quien eras antes, pero tampoco estás completamente en lo nuevo, puede sentirse inestable, como si estuvieras en el aire, sin una estructura clara, sin una identidad definida. Y ahí es donde muchas personas retroceden, porque esa sensación de vacío, de no tener todo claro, se interpreta como error, como si respetarte estuviera rompiendo tu vida en lugar de reorganizarla. Pero no, lo que estás viviendo es un proceso de transición, y toda transición
Implica soltar antes de construir. Implica vaciar antes de llenar. Implica quedarte un tiempo sin una forma definida para poder crear una que sí te represente. Y eso requiere algo que no siempre es cómodo. Sostener el no saber. No saber exactamente quién eres ahora. No saber cómo se van a acomodar ciertas relaciones. No saber cómo se va a ver tu vida desde este nuevo lugar. Y aún así, seguir. Seguir eligiéndote. Seguir respetándote. Seguir sosteniendo lo que sientes, aunque no tengas todas las respuestas. Y eso es profundamente transformador, porque rompe algo muy antiguo, la necesidad de certeza para avanzar. Durante mucho tiempo te moviste desde ahí, desde tener claro, desde saber que todo estaba bien, desde sentir que no había riesgo. Pero la vida real no funciona así. Y el respeto propio tampoco, porque respetarte muchas veces implica elegir sin garantías. Elegir lo que sientes aunque no sepas cómo va a terminar. Elegir lo que eres, aunque no encaje en todo. Elegir lo que necesitas, aunque no sea lo más cómodo. Y eso no es debilidad. Es una forma de valentía mucho más profunda, porque no estás actuando desde la reacción, estás actuando desde la coherencia. Y eso, aunque no siempre sea fácil, es lo que empieza a construir algo muy sólido. Una identidad que no depende de lo externo, que no se adapta constantemente, que no cambia en función de lo que otros esperan. Y esa identidad no es rígida, no es cerrada, es flexible, pero firme. Puede adaptarse sin perderse. Puede escuchar sin desaparecer. Puede cambiar sin dejar de ser. Y eso es completamente distinto a lo que estabas acostumbrado. Porque antes, adaptarte implicaba dejar partes de ti fuera. Ahora, adaptarte implica incluirte también. Y eso cambia la forma en la que vives todo. Relaciones, trabajo, decisiones. Porque ya no estás buscando encajar en cada espacio. Estás observando si ese espacio también encaja contigo. Y esa inversión es clave. Porque durante mucho tiempo, tú eras el que se ajustaba, el que encontraba la forma de funcionar, el que sostenía. Pero ahora también estás eligiendo, también estás evaluando, también estás decidiendo. Y eso equilibra, porque ya no todo depende de ti, ya no estás cargando la responsabilidad completa. Ahora hay un intercambio más real, más justo, más alineado. Y sí, eso implica que no todo va a permanecer igual. Algunas cosas se transforman, otras se alejan, otras simplemente dejan de tener sentido. Y eso puede generar momentos de soledad, no porque estés solo, sino porque estás dejando atrás formas de conexión que ya no te representan. Pero esa soledad no es un vacío definitivo, es espacio, espacio para construir algo distinto, algo que sí esté alineado contigo, algo donde no tengas que reducirte para encajar. Y ese espacio, aunque al inicio incomode, es necesario, porque sin ese espacio no hay lugar para lo nuevo. Y lo nuevo no es una vida perfecta, no es una versión ideal de ti. Es una forma de estar, donde ya no necesitas dejarte de lado para sostener nada. Y eso es lo que estás empezando a construir, no con grandes decisiones, sino con pequeños actos de coherencia, con cada vez que te escuchas, con cada vez que te eliges, con cada vez que no vuelves atrás, aunque sería más fácil, y eso tiene un efecto acumulativo. Empieza a redefinir quién eres, no desde lo que haces, sino desde cómo te tratas. Y eso es lo que realmente transforma tu vida. No el cambio externo inmediato, sino la forma en la que te habitas a ti mismo dentro de todo. Y cuando eso cambia, todo lo demás, inevitablemente, empieza a cambiar también. Y cuando todo eso empieza a acomodarse, aunque no esté completamente claro, aparece algo que antes parecía muy lejano. Empiezas a sentirte en casa contigo, no porque todo esté resuelto, no porque ya no haya dudas, sino porque ya no estás en guerra interna constante, ya no estás corrigiéndote todo el tiempo, ya no estás cuestionando cada decisión, ya no estás negociando contigo a cada momento. Y esa sensación es muy distinta a cualquier otra. Es tranquila, silenciosa, no necesita demostrarse, no depende de lo que pasa afuera, simplemente
está. Y eso cambia la forma en la que te mueves en el mundo. Porque cuando te sientes en casa contigo, ya no buscas tanto afuera lo que antes necesitabas. No buscas tanta validación. No buscas tanta confirmación. No necesitas que todo encaje perfecto para sentirte bien. Y eso te da una libertad que antes no estaba disponible. Una libertad muy concreta, la de ser tú sin tener que ajustarte constantemente. Y eso se empieza a notar en todo. En cómo hablas, en lo que eliges, en lo que ya no toleras, en lo que decides sostener. Porque hay algo en ti que ya no negocia igual, no desde la rigidez, sino desde la claridad. Sabes lo que sí, sabes lo que no, y aunque no tengas todas las respuestas, ya no te pierdes en cada decisión. Y eso simplifica mucho la vida, porque ya no estás analizando todo en exceso, no estás buscando la opción perfecta, no estás intentando evitar cualquier error, estás eligiendo desde lo que tiene sentido para ti, y eso es suficiente. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Empiezas a confiar en tu propio proceso, no en que todo va a salir como esperas, sino en que puedes ajustarte, en que puedes corregir, en que puedes aprender sin destruirte en el intento. Y esa confianza es lo que te permite avanzar sin tanta carga, sin tanta presión, sin tanta exigencia de hacerlo perfecto, porque ya no necesitas ser perfecto para sentirte suficiente. Y eso es un cambio enorme, porque durante mucho tiempo probablemente sentiste que tu valor dependía de hacerlo bien, de no equivocarte, de cumplir con ciertas expectativas. Pero ahora eso pierde fuerza, porque tu valor ya no está condicionado de la misma forma. Está construido desde cómo te tratas, desde cómo te hablas, desde cómo te sostienes. Y eso no cambia de un día para otro, pero sí se fortalece con cada decisión consciente, con cada momento donde eliges no abandonarte. Y en ese proceso empiezas a notar algo más. Las cosas que antes te afectaban tanto ya no tienen el mismo peso. Comentarios, opiniones, expectativas siguen existiendo, pero ya no te atraviesan igual, porque hay algo en ti que está más sólido, más claro, más presente, y eso no se rompe fácilmente. No porque seas más fuerte en un sentido superficial, sino porque ya no dependes tanto de lo externo para sostenerte. Y eso es lo que realmente cambia todo, porque la vida sigue teniendo incertidumbre, siguen pasando cosas, siguen apareciendo momentos difíciles, pero tú ya no eres el mismo dentro de eso. Ya no reaccionas igual, ya no te pierdes igual, ya no te abandonas igual, y eso transforma completamente la experiencia, porque ya no estás viviendo desde la reacción constante, sino desde una presencia más estable, más consciente, más alineada contigo. Y eso no significa que nunca vuelvas a dudar. Significa que la duda ya no te controla, que puedes sentirla y aún así seguir, que puedes equivocarte y aún así sostenerte, que puedes no tener todo claro y aún así avanzar. Y eso es libertad, no la libertad idealizada, sino una muy real. La libertad de no depender de condiciones perfectas para estar bien. Y esa libertad empieza a reflejarse en todo, en cómo eliges, en cómo te relacionas, en cómo construyes tu vida, porque ya no estás intentando cumplir con una versión externa, estás empezando a vivir desde lo que realmente eres. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es profundamente liberador, porque por primera vez no necesitas convertirte en alguien distinto para sentir que estás en el lugar correcto. Ya estás ahí, aunque todavía haya camino, aunque todavía haya ajustes, pero ya no estás buscándolo afuera, ya empezaste a construirlo desde dentro. Y en ese punto, donde ya no te estás buscando afuera, donde ya no necesitas encajar para sentirte suficiente, ocurre algo que cambia la forma en la que entiendes tu vida por completo. Te das cuenta de que nunca te faltó valor, te faltó conexión contigo, nunca te faltaron respuestas, te faltó escucharte, nunca te faltó capacidad, te faltó dejar de abandonarte. Y esa comprensión no llega como una idea bonita, llega como algo que se siente, como una especie de verdad interna que no necesita explicarse demasiado, porque ahora puedes verlo en tu propia experiencia. En cada momento donde te elegiste,
en cada vez que no te traicionaste, en cada decisión donde, aunque hubo duda, te mantuviste. Y eso construye algo que no depende de nada externo. Una relación contigo que no se rompe cada vez que algo cambia. Y desde ahí, todo empieza a ordenarse distinto. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú ya no necesitas que lo sea para estar bien. Ya no necesitas controlar todo. Ya no necesitas evitar cada error. Ya no necesitas ser validado constantemente. Porque hay algo en ti que ya no se mueve con tanta facilidad. Una base, una estabilidad, una forma de estar contigo que no se negocia. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque ahora las decisiones no vienen desde el miedo, vienen desde la coherencia. Las relaciones no se sostienen desde la necesidad, se sostienen desde la elección. Los caminos no se eligen para encajar, se eligen porque tienen sentido para ti. Y eso es transformación real, no la que se ve desde fuera, no la que se mide en resultados inmediatos, sino la que cambia la forma en la que te habitas, la forma en la que te tratas, la forma en la que te eliges, incluso cuando no es fácil. Y sí, vas a seguir teniendo momentos de duda, momentos donde no sabes qué hacer, momentos donde algo se mueve por dentro, pero ya no los vas a vivir igual, porque ahora hay algo que antes no estaba tan claro. Sabes que puedes volver a ti, sabes que puedes escucharte, sabes que puedes sostenerte, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y eso es lo que realmente te da paz. No la certeza absoluta, sino la confianza de que no te vas a abandonar. Y desde ahí, la vida cambia. No porque todo se alinee de inmediato, sino porque tú ya estás alineado contigo. Y cuando eso pasa, todo lo demás empieza a ajustarse. Algunas cosas se van, otras llegan, otras se transforman. Pero tú ya no te pierdes en ese movimiento, porque tienes un lugar al que volver. Un lugar que no depende de nadie más, tú. Y eso es lo que hace que todo sea distinto, porque ya no estás construyendo tu vida desde lo que falta, estás construyéndola desde lo que eres. Y eso no necesita perfección, no necesita aprobación, no necesita garantías, solo necesita que sigas haciendo algo muy simple y muy profundo al mismo tiempo. No dejarte de lado, aunque a veces cueste, aunque a veces incomode, aunque a veces no sea claro, porque ahí, en cada momento donde eliges respetarte, es donde realmente cambia todo. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes como una idea más. No lo conviertas en algo que solo entiendes, pero no vives. Detente un momento, obsérvate en tu día, en tus decisiones pequeñas, en esos instantes donde normalmente te ignorarías, y haz algo distinto. No perfecto, distinto, porque el cambio real no empieza en lo grande, empieza en ese pequeño momento, donde decides no abandonarte otra vez. Y si sientes que esto te ayudó a ver algo que antes no veías, dale espacio. Apoya este tipo de contenido, no por costumbre, sino porque este tipo de conversaciones hacen falta. Y si conoces a alguien que vive desconectado de sí mismo, que siente que algo no encaja, comparte esto, no para decirle qué hacer, sino para recordarle algo que tal vez ya sabe, pero que necesita volver a escuchar, que cuando te respetas, no solo cambia una parte de tu vida, cambia toda.